y comenzamos. Permítanme un segundo. Recording stopped. Y grabar aquí. Recording in progress. Muy bien. Bueno, pues resulta que noté en la sesión pasada que hubo una reacción del grupo muy entusiasta con el truco que utilicé de los héroes convocados. ¿Se acuerdan? Cómo jugamos a que de modo imaginario íbamos a convocar a la figura de Hernán Cortés para que viniera a auxiliarnos en nuestras cuitas actuales, nuestras penas y nuestros desastres. Y así desarrollamos la primera sesión sobre Hernán Cortés, que sería la segunda y última, porque ya el viernes próximo comenzamos con la misma convocación, pero a otro héroe. ¿Qué haría Iturbide? Cerrando el ciclo que hemos dedicado a Cortés, entonces, ¿qué haría Cortés? Primero vamos a describir la situación actual en los términos que utiliza una especialista de calidad insuperable, a la que conozco porque tuve la fortuna de acompañarle en la presentación de uno de sus libros hace, no sé, un par de años, algo así. Lo mismo que a otra formidable escritora que es Elena Chávez, pero la capacidad investigadora de Anabel creo que es superior, creo que es más completa, creo que es más valiente y más profunda. Ha logrado llegar a penetrar en el ADN del narco. Y voy a leer la letra chiquita en blanco, la voy a ir leyendo y comentando como una introducción a lo que hoy está viviendo nuestra amada nación mexicana. Dice ella, y está publicado en la red apenas ayer, 29 de agosto. Dice, la reforma del Poder Judicial que propone AMLO, malo, puede terminar perpetuando el sistema criminal. Perpetuando el sistema criminal. O sea, ella está viendo a largo plazo. Así como se perpetuó el PRI, Morena quiere perpetuarse. Pero ya no como lo hizo el PRI, en donde hubo crecimiento, donde hubo libertad de asociación, donde multitud de empresas nacionales y transnacionales progresaron, donde México llegó a estar considerada la economía número 11 del planeta. Ahora va todo al revés, para perpetuar un sistema criminal que afecta la vida de millones de mexicanos. Yo aquí corregiría a Anabel y diría que afecta la vida de todos los mexicanos, no de millones, de todos, de 130 millones. Más también a los que están en el otro lado, que son alrededor de 40 o 50. En este episodio, porque ella divide sus libros en episodios, en este episodio aprendemos sobre las implicaciones de Morena, Claudia Sheinbaum, Malo y demás personajes de la 4T con el crimen organizado. Fíjense, en este episodio, que dura 45 minutos, 51 minutos, del que probablemente alcancemos a ver algunos fragmentos cruciales, pero que yo voy a enviarles a todos para que todos lo tengan, todos lo vean, todos lo estudien y por favor todos lo difundan. Lo difundan. Nunca lo había pedido de una manera tan vehemente, a la vez que tan emocionada, porque créanme que esto es para llorar, literalmente. Y tengo que contener las ganas de llorar al conocer, de manera ya hecha por una investigadora profesional, las profundísimas implicaciones con el crimen organizado de Morena, Claudia Sheinbaum, Malo y demás personajes de la 4T.
Y Anabel nos cuenta su experiencia personal entrevistando a los habitantes del Triángulo Dorado, que es la principal región productora de marihuana y amapola en México. El Triángulo Dorado está en los linderos de Sinaloa con Chihuahua y es una zona tremendamente fértil, prácticamente inaccesible para los turistas normales, aunque hay que reconocer que se acaba de terminar una superautopista que conecta Durango y Chihuahua y Durango con Mazatlán, atravesando la Sierra Madre Occidental. Formidable autopista y con los puentes más espectaculares que se puedan imaginar. Pero en general la región está incomunicada. El Triángulo Dorado, solo los narcos entran y salen como Pedro por su casa. Y es la principal región productora de marihuana y amapola. La amapola, que es el precursor de la cocaína, las metanfetaminas en cierta forma, pero sobre todo de la heroína y de la morfina, pero principalmente para su uso popular de la cocaína. Por cierto, aquí debo citar y debo pedirles que adquieran en Amazon un libro escrito por un investigador italiano, que se llama, su libro se llama La cocaína gobierna el mundo. El libro se llama 000, subtítulo La cocaína gobierna el mundo. Les pasaré el título completo y todos los datos de este libro formidable, escrito a su vez por un italiano, pero aquí lo valioso es que coincide al 100% con el libro de Anabel, porque los narcos mexicanos han prácticamente invadido Europa. Son los más poderosos y ya incluso llegan hasta la misma Rusia. Así que vale la pena. Bienvenidos, dice Anabel, bienvenidos al narcosistema. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. En este video tiene el propósito de hablarles sobre el crimen organizado, los cárteles y su conexión con el más alto nivel de la política mexicana, empresarios y personalidades de todos los ámbitos de la vida pública de México. Este video o podcast tiene como objetivo hablar de todo aquello de ese sistema que poco a poco ha ido erosionando y destruyendo a nuestro país, el narcosistema. Las opiniones expresadas en este programa corresponden a Anabel Hernández, sin filtros y sin censura. Estas no representan necesariamente las opiniones de los productores de quienes le publican el video, pero que se vieron muy valientes y que se vieron con el enorme riesgo, lo sabremos en próximos días, de que su canal pueda ser simplemente clausurado y eliminado por YouTube, por órdenes del gobierno. Así que no me extrañaría que muy pronto esto a lo que hoy tenemos acceso, dejemos de tenerlo, por órdenes del mismo narcosistema. Aquí están las ligas de cómo entrar a él. Se las voy a compartir a todos. Se puede entrar por YouTube. Se puede también entrar en Spotify, que es un poco menos vulnerable que YouTube. Y también se puede entrar por... No, nada más por esas dos. Bien. Eso es una primer brutal realidad, porque en estos momentos estamos describiendo la traición. México traicionado. Así dice la primera parte del flyer que les mandé hoy. Todavía no entramos a ver qué haría Cortés hoy, porque así vamos a conocer la historia de Hernán Cortés, la historia del padre de la patria, del fundador de la nacionalidad mexicana y de la personalidad, de las virtudes, de los valores, de los conocimientos, de las estrategias de las que él se valió para poder forjar esta gran nación. Y sobre todo, a la luz de lo que él fue, vivo, ¿qué haría hoy
frente a la realidad de la traición. Cuando digo traición, ¿a qué me refiero? Probablemente muchos de ustedes no estén bien enterados. Bueno, de hecho, hoy una de mis hijas me preguntaba, papi, es que no entiendo por qué vas a llamar a tu sesión México traicionado hoy. O sea, que hoy está traicionado, sí. Hoy México está traicionado. ¿Por quiénes? Vamos por pasos. La primera traición está cometida el 2 de junio. Como ya lo demostró ampliamente Pedro Ferriz de Con, en un formidable proceso de investigación que duró varios meses, el narcosistema contrató a unos asesores en informática de nacionalidad china que fueron capaces de crear algoritmos, o sea, sistemas de cómputo sumamente complejos, de centenares o miles de letras, números, signos, interrogaciones, admiraciones, guiones bajos, guiones medios, que son una fórmula. Esta fórmula, este algoritmo, fue aplicado a las máquinas o a los procesadores de los votos que se contaron a partir de la noche del 2 de junio. ¿Y en qué creen que consistió el fraude? Muy sencillo. El algoritmo permitió contabilizar todos los votos de Xóchitl Gálvez para Claudia Sheinbaum y logró darle a Xóchitl Gálvez todos los votos obtenidos por Sheinbaum. O sea, oficialmente fue la victoria de Sheinbaum 70-30, números redondos. Los asesores chinos lograron un invento tan diabólicamente genial que cada voto dado a Xóchitl se convirtió en un voto dado a Sheinbaum. Y entonces Sheinbaum gana 70-30, cuando en realidad la verdadera ganadora, como lo explica ampliamente Pedro Ferriz, en otro video que a lo mejor ya vio algunos de ustedes, pero que también se los voy a enviar mañana, invirtieron la votación. Allí empieza la primera traición, el primer golpe bajo. No ganó Claudia Sheinbaum, no es presidente legítima. En femenino se dice también presidente, la presidente. No ganó ella, ganó Xóchitl. Y desde luego Xóchitl se tuvo que rendir por la amenaza del secuestro de su familia. Se rindió y le vi yo la cara de palo con la que anunció su derrota, como un maniquí, como un robot que anuncia, sin emoción, sin coraje, sin gusto, toda como fruncida por dentro. Noté algo rarísimo en ella y yo comenté a los que me rodeaban esa noche: hay gato encerrado. Y lo hay. Y finalmente Pedro Ferriz, con sus grandes recursos como periodista profesional y dueño o jefe de un equipo de investigadores y de ciudadanos que lo apoyaron, logra destripar y explicarnos la primera traición, la traición del 2 de junio. Segunda traición: los diputados reciben las 100 propuestas de Manuel Andrés López Obrador y las aceptan todas. Todas. Como dijo el Peje, sin quitarles ni una coma ni un punto. Las quiero aprobadas como están escritas todas. Y todos se le cuadraron. Traición a la patria. Nadie se puso a pensar que con la aprobación de las monstruosas propuestas de Malo que implican una destrucción de la Constitución actual y la instalación, ojo, de un nuevo régimen. Cuando Claudia y Malo hablan de la instalación
de un nuevo régimen, hablan de la instalación del comunismo, que a lo largo del sexenio comenzó en las escuelas primarias, en los libros de texto, donde se les enseña a los niños a odiar a los ricos, que son malos por ser ricos, todos ellos, y se les enseña que todos los pobres, por el mero hecho de ser pobres, son buenos y merecen darles lo que los empresarios no les dan, fomentando un odio de clases brutal. En los niños de primaria, que ya se tragaron el cuento, cientos de miles de ellos. Esta primer traición de aceptar las 100 propuestas del malo por la Cámara de Diputados pasa enterita a la Cámara de Senadores. ¿Y qué creen? Ocurre exactamente lo mismo. Es aprobada la propuesta del malo sin quitarle ni una coma ni un punto. Y pasa, sobre todo las propuestas más importantes de esas 100, hay una que destaca en su maldad por encima de todas, y es la reforma al Poder Judicial. ¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial? En que los jueces, los magistrados y los ministros serán electos por voto popular. ¿Quién te gusta de esta lista de 400? Escribe su nombre. Oye, pero que son muchos, no puedo escoger. Por tómbola, por lotería, no estoy bromeando. Se va a usar una tómbola, esas que le das vuelta con bolitas y luego clic sale una, y la bolita que salga con el nombre, ese es el senador, perdón, ese es el juez cuya bolita salió. Ese es el ministro de la Suprema Corte. Ese es el magistrado de los tribunales superiores de justicia, por tómbola. Parece de pesadilla. Parece un cuento de terror firmado por Alfred Hitchcock. Bueno, si la propuesta del PG no pasaba por el INE y el INE la detenía, no hubiera pasado. ¿Pero qué creen? El INE, en proporción de 8 a 11, votó que sí, que la propuesta de la modificación del proceso de elección en el sistema judicial de jueces, magistrados y ministros, que sea por tómbola, por elección popular, de Tim Marín. A ver, nada más imagínense que ustedes están por escoger de una lista de 400 sujetos, hombres y mujeres, y ustedes conocen tal vez algún amigo, a algún profesor, a algún policía de la esquina, a algún gerente de alguna empresa privada o algún ejecutivo o algún mando medio superior de una empresa ORG o de gobierno, y como es el único que conoces, votas por él. Y como no conoces a nadie, le das vuelta a la tombolita. ¿Cuál es el riesgo? Ahorita les voy a leer los riesgos que esto supone. Brutales, terroríficos. Bueno, el INE pasó y ahora, bueno, los que todavía teníamos algo de esperanzas, esperábamos que después de la traición de la Cámara de Diputados, después de la traición del día de la votación, después de la traición de los diputados, 2, después de la traición de los senadores, 3, después de la traición del INE, 4, el TRIFE, el Tribunal Supremo del Poder Electoral, del sistema electoral, detuviera la traición. Allí se necesitaban 3 votos de 5 y fue al revés. Se logró 1 de 5. 1 en contra, 4 a favor.
¿Cómo fueron maiciados los supremos jueces del tribunal Trife? ¿Quién sabe? Pero solo una muchacha, joven, guapa, inteligente, valerosa, yo le calculo máximo unos 40 años, de apellido Tálora, dijo, no pasa. Y se fajó las faldas, y no pasó. Ella no pasó, ella no estuvo de acuerdo. Solo una persona se opuso. Y todavía esperábamos que la Suprema Corte de Justicia pudiera detenerlo. Pero ¿con qué creen que le salieron? Que la Suprema Corte de Justicia no tiene fuero, no tiene comal y metate para detener cualquier proceso electoral, que no es ámbito de su competencia. Y sí, la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresaron su disgusto, la mayoría. Y la gente los aplaudió ayer cuando llegaron a una reunión. Pero hubo quien traicionó. Las 3 señoras que puso el peje traicionaron a México. Así que, colorín colorado, el cuento terminó allí y la traición se consumó. Todos los que la pudieron detener no la detuvieron. Pregunta por aquí, déjenme ver. ¿Quién pregunta? Amparo Redondo. ¿Quizá fueron amenazados? Pues sí. Dice iPhone, no sé quién sea iPhone. Alan Poe, H.P. Lovecraft, parece un libro de terror y de invasión demoníaca, digna de estos escritores, pero en la vida real. Cierto. Me sumo al comentario de iPhone. Nada más pon tu nombre, por favor, iPhone, para saber quién eres, porque soy psicólogo, pero no adivino. Bueno, es un cuento de terror escrito por los mejores cuentistas de terror de la historia de la literatura universal. José Barahona, gracias por tu aportación. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, estas son las traiciones. Vamos a revisar en qué consisten las protestas de las personas cuerdas del planeta, algunas en México, sí, las hay, pero sobre todo en el ámbito internacional. Es donde más se ha dado, en el ámbito internacional. Vamos a ver, permítanme un segundo. Me está traicionando esto. Aquí está. Listo, aquí lo tengo. Sector financiero. ¿Qué dicen los capitanes del sector financiero? Morgan Stanley degrada recomendación para invertir en México. Citibanamex advierte de graves riesgos por la reforma judicial y la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. ¿Qué es eso de la sobrerepresentación? Hagamos una simple operación matemática. La maquinaria de Morena ganó el 54% de los votos globales, oficialmente, con todo y el fraude. Y la oposición ganó el 46%, según el fraude. Pero ahora, no contentos con eso, a Morena y aliados le aumentan 20 puntos, aunque haya tenido solo el 54%. Al subir al 74%,
adquieren mayoría absoluta en el Senado para hacer las modificaciones a favor del comunismo que se les pegue la gana. Y por esa razón, Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of America señalan de muy alto riesgo la reforma al Poder Judicial. La agencia Fitch Ratings explicó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente a México. El banco suizo principal, focos rojos por la reforma judicial. Gobiernos, eso fueron en el sector financiero. Gobiernos, el embajador de Canadá en México dice que la elección por voto directo de jueces representa un riesgo para la democracia del país. El embajador de Estados Unidos en México dice que la elección por voto directo de jueces representa un grave riesgo para la democracia. Un grupo de senadores estadounidenses afirman estar profundamente preocupados por las reformas que socavarían la independencia judicial. La ONU, Margaret Satterwhite, relatora especial de Naciones Unidas sobre este asunto, le pide al gobierno mexicano reconsiderar la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial en México. Destaca su preocupación ante las implicaciones para la independencia judicial de los jueces, obviamente, y hace un llamado a las autoridades a dar un peso adecuado a las garantías de derechos humanos de la independencia judicial. La Asociación Internacional de Jueces en Roma se pronuncia en contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitan la suspensión de esto por sus posibles intromisiones del narco en los procesos de elección de los jueces. En el sector privado, American Chambers of Commerce of Mexico, norteamericana, hace un llamado al diálogo constructivo que está negado para que otras personas opinen y se pueda hacer una reforma judicial adecuada, inteligente y apropiada que evite que el narco sea un juez o muchos jueces. La Cámara de Comercio de Canadá en México, lo mismo. Organizaciones de los sectores de manufactura, del sector médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de los Estados Unidos expresaron al presidente de Biden su preocupación por el paquete de reformas constitucionales a promulgarse en el próximo periodo legislativo, y el Consejo Coordinador Empresarial igual, y el Consejo de Empresas Globales advierte sobre los gravísimos riesgos de la reforma judicial porque impactará negativamente en el desarrollo económico y de las medianas y pequeñas empresas. Ahí les va un dato. Se han ido de México o han suspendido sus inversiones la mitad de las empresas extranjeras, hasta no saber qué va a pasar de aquí a enero o febrero, cuando Trump haya perdido o ganado, porque Trump va a ser el dueño del balón en un determinado momento o no. Si Kamala Harris gana, Dios nos agarre confesados, porque ella es corazón comunista, de corazón comunista, rabiosa atea. Lo peor que podría pasarle a México sería que Kamala Harris pudiera ser el López Obrador de allá. Facultades de Derecho de 9 prestigiosas universidades ya marcharon y se lanzaron contra la reforma del Poder Judicial. La UNAM, la Ibero, mi universidad, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma del Estado de México. Fíjense qué curioso, universidades privadas, universidades estatales se aliaron y se echaron a la calle muchachos de todas las clases sociales. Vimos prietitos, morenitos,
chairitos, lo mismo que muchachos rubios, altos, muchachas elegantes, guapas, de clase fina, de alto nivel sociocultural y socioeconómico, junto a la muchacha que despacha en el mercado y atiende como mucama a alguna casa popis en las lomas, pero estudia. Todos se reunieron y espero que el domingo sigan reuniéndose, pero en números todavía mayores. Tengo esperanzas en la clase universitaria de este país, porque por primera vez vemos a todas las universidades de todos los tipos, niveles, olores y sabores unificadas en un mismo bien común, que es evitar la reforma judicial. Ya no se logró evitar la sobrerepresentación, pero podrían frenarla la clase estudiantil si se siguen poniendo las pilas a futuro. Bien, esto es en qué consiste la traición. Ahí la tenemos ya. ¿En qué consiste la traición? Por supuesto que podríamos hablar de muchísimos más asuntos relacionados con la traición. Es muy interesante, por ejemplo, que ningún gobernador, pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo, se haya pronunciado en contra. No menos lastimoso es que ningún alcalde haya hecho lo propio, que ningún miembro del gabinete se haya opuesto. Estamos entonces copados, sitiados, rodeados por demonios y depredadores feroces, dispuestos a traicionar el corazón mismo del país. Los 3 colores de nuestra bandera van a ser sustituidos por el rojo comunista y la hoz y el martillo. Adiós independencia. Adiós religión católica con exclusión de todas las demás. Adiós unidad del pueblo de México. Más que nunca el pueblo de México está polarizado entre quienes literalmente adoran al malo y literalmente lo detestamos. Y lo digo sin el menor temor. Lo detesto, con odio jarocho. Eso sí, con muchos trabajos, todos los días le dedico un Ave María y un Padre Nuestro por si algún día se convierte. Y con el ánimo de que se convierta. Pero el movimiento natural espérame, Rosita. El movimiento natural corporal de una persona inteligente tiene que ser la náusea. La náusea. ¿Quién de nosotros no sentiría náusea ante lo que arroja un borrachín por la boca, estando a menos de 1 metro de distancia de él? Y además sin poder quitarse del lugar, sin poder irse, porque él tiene las llaves de mi coche o porque él me tiene atado a un mueble y me está vomitando encima. ¿Quién no sentiría repulsión y náuseas? Y eso es lo que nos está ocurriendo. Nos están vomitando encima todas las fuerzas del infierno, con toda su maldad, contra México como nación, contra México como familias, contra México como personas, con derechos naturales que Dios nos dio al momento de nuestra creación, de nuestra concepción, y que son inalienables, pero que esta sarta de criminales que ya los enlistó Anabel, nos están quitando muertos de la risa y con las carcajadas que todos ustedes, si han visto alguna mañanera, le han visto al Pejelopostli cuando se ríe de las masacres, cuando se ríe de las catástrofes, cuando se ríe de los fifís y los conservadores y se pitorrea de todo México, porque sabe que su amo nos tiene sujetos como nación. Y en gran medida es una culpa derivada de la cantidad de abortos que más que nunca hoy se producen en México. Y sin arrepentimiento de las madres, porque es muy diferente la vida y el efecto que tiene en la vida de los demás
el de una madre que haya abortado, pero que se haya arrepentido de corazón y haya ido a confesarse y a comulgar y tenga en su conciencia la petición del perdón a Dios. Sobre ella no caen las maldiciones, pero sobre todas las demás, que son una inmensa mayoría, están cayendo estas maldiciones. Ahora entramos al análisis de la personalidad de Cortés. ¿Qué haría en estos momentos? No ya con el armamento de aquella época, no ya con las estrategias de aquella época, de hace 500 años. Hoy Cortés no contaría con la alianza de los indígenas. Los indígenas son hoy los que, desgraciadamente, más ignorancia tienen, sufren y más alejados están de la vida pública de México. Porque si alguien tiene la culpa de que la clase indígena, que anda sobre 9 o 10 millones, esté depauperada y restringida a algunas cuantas regiones del país tremendamente depauperizadas, es el narcogobierno. Y sobre todo la forma como ellos han sido tratados desde hace 200 años, después de la caída de Iturbide. Pero tenemos la chairiza, los que están aplaudiendo el harakiri que nos están haciendo. Así que Cortés hoy no contaría con los 200,000 tlaxcaltecas, o cholultecas, olmecas, zapotecas, chichimecas y todas las mecas posibles que le permitieron tomar Tenochtitlan, hacerla caer, terminar con el imperio azteca de traslado del infierno, como fue descrito por Fray Bernardino de Sahagún. Hoy no tendría aliados. Tampoco tendría como aliada la clase empresarial, porque están agarradas por el SAT, por el sistema de administración tributaria, porque desgraciadamente todos tienen una colota que les pisen por la falta de pagos impuestos puntuales, por mercado negro, por contrabando, porque protegen al narco o se aprovechan de él. Pero ¿cuántos empresarios limpios puede haber? Bueno, pues para sorpresa de todos nosotros y por sorpresa mía, solo un empresario ha tenido el valor de encarar al peje con toda su fuerza, con toda su valentía. Y es curioso que sea Salinas Pliego, el dueño de Electra, Banco Azteca y Televisión Azteca. Qué increíble que sea él. Por algo será, y qué bueno, y le deseo todas las bendiciones del cielo y toda la protección para que esta oposición clara, franca, rotunda, que hace de todas las maldades de la 4T, no le cuesten la vida ni a él ni a su familia. Es el único aliado que encontraría Cortés. Y tal vez alguien más se animaría por ahí. Así que Cortés llega a estos momentos de nuestra historia en absoluto estado casi de indefensión. Con solo 300 soldados, te tiene que encarar un ejército de 300,000 hombres, todos sirviéndole al Pejelopochtli, en ausencia de aliados poderosos y numerosos como lo fueron los aztecas. Entonces, aún así, una persona como él, con una personalidad como él, ¿qué haría? Haría un análisis detallado del adversario, mandando espías, gente disfrazada, tal vez de pobres, con harapos, tal vez disfrazados de chairos, malvivientes, de borrachines, tal vez de marihuanos, para averiguar realmente. Sería su primera acción. Y de hecho Cortés mandó averiguar mucho, fue así como un par de soldados de él,
fueron los primeros en llegar a la punta del Popo y encontrar pólvora. Con lo que encontraron en el cráter del Popo, los españoles supieron fabricar pólvora. Entonces, ¿cuál sería un símil en la actualidad? Vamos a encontrar recursos. Uno de los lemas de Cortés era no traer recursos de España, sino irlos extrayendo a su paso. Bosques, llanuras, ríos, lagos, tremendas montañas escarpadas, minerales, cobre, bueno, hasta espadas llegaron a fabricar. Entonces lo primero sería espías que mandó Cortés para conocer al adversario en su mismo terreno y aprovechar el conocimiento, realizar un conocimiento profundo, meditado, científico, profesional, de cómo está el terreno entre Veracruz, de donde se embarca, y Tenochtitlan, o actual Ciudad de México. Y una vez conocido, ¿qué puede aprovechar? ¿Qué armas puede fabricar? ¿Con qué recursos puede atacar? ¿Con qué estrategias puede vencer? E identifica que no es el alcalde, que no es el gobernador, que no es el enemigo, el que está sentado detrás de un escritorio, sino es el que maneja una AK-47 y se desplaza por las selvas de todo el país, pero principalmente por las selvas del sureste, por las de Veracruz, por las de Puebla, por las de Chiapas, por las de Oaxaca, manejando trocas, tractores, camiones de carga y repartiendo marihuana por todo el país. Y siendo el principal exportador de fentanilo, marihuana, cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Y descubre un hecho por demás ominoso que les quiero compartir. Cortés se da muy pronto cuenta de que no cuenta, verdaderamente no cuenta, con el ejército norteamericano, porque los comandantes que han amenazado, o la comandante principal, una señora de apellido medio alemán, que acaba de decir que el Comando Sur está listo para venir por el peje y meterlo a la cárcel, Cortés se da cuenta de que son solo bravatas. ¿Por qué? Porque Cortés se da cuenta, gracias a su gran espíritu de espionaje, a su gran espíritu de genial observador, se da cuenta de que la Unión Americana nunca va a intervenir a favor del pueblo de México, exterminando el narcotráfico, porque es la principal fuente de ingresos de los bancos que se asientan en territorio americano. Terrible. Entonces, por orden de los grandes capitanes bancarios, Rothschild, Rockefeller, Cunningham Love, Goldman Sachs, Morgan, etc., tiene detenida la acción militar que posiblemente, seguramente, terminaría con la 4T de un misil, con un misil. Un misil inteligente que le caiga al peje en la cabeza en un acto público. Lo hicieron con Saddam Hussein. Lo han hecho con Muammar Gaddafi. Lo han hecho con multitud de personas a lo largo de la historia, cuando no hay otras implicaciones de carácter tan especial como se las hay en México. Entonces, Cortés sabe que no cuenta con las bravatas de invasión del ejército yanqui, así que está solo. Y sus 300 o máximo 600 soldados, que regresan y se agrupan en torno a él y le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Cortés decide
secuestrar, obtener, a como dé lugar, cantidades de oro y plata que le da el suelo mexicano. ¿Cuánto tiempo se tarda en lograr los suficientes recursos como para poder adquirir armas modernas? ¿Y cuál va a ser el primer adversario a exterminar? El primer adversario a exterminar no va a consistir en pescar un prisionero y llevárselo a la Unión Americana, porque sabe que allá lo van a hacer testigo protegido, allá le van a sacar la sopa, allá van a hacer negocios y difícilmente van a utilizar lo que, por ejemplo, el Mayo Zambada cante para atacar verdaderamente los males de México y terminar con la 4T. Cortés lo sabe. Sabe que depende exclusivamente de sus recursos. Y entonces, de una manera militarmente precisa, empieza a exterminar al narco, físicamente, militarmente, con el derecho consagrado por los papas de la legítima defensa, de la guerra justa. A ver, ¿cuándo una guerra es justa? Número 1, son 3 condiciones. Número 1, cuando es la única solución con exclusión de toda otra. 2, cuando es factible ganarla. No basta con que sea dada la condición 1, que es que no hay otra solución más que la guerra. La segunda característica de la guerra justa es que sea ella, la guerra, la única manera de ganarla, que sea factible ganarla. Única manera de remediar los males, pero factible de ganarse. No cercanamente probable, no inmediatamente probable, pero sí el término que exigen los manuales de teología moral, que sea factible la victoria. Y número 3, que se pelee por una causa justa, por una causa noble, que se consigan mayores bienes que los males colaterales que se puedan causar. Y entonces Cortés declara la guerra al narco, pero una guerra en serio. No como la que declaró Felipe Calderón, de triste memoria. ¿Qué fue lo que hizo realmente Felipe Calderón? Me da mucho coraje reconocerlo, pero así fue. Atacar a todos los cárteles al amparo del cártel de Sinaloa, protegiendo al cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada fue el gran aliado de Felipe Calderón. Felipe Calderón le prometió impunidad e inmunidad. Y el Mayo derivó enormes recursos para apoyar la guerra de Calderón contra los otros cárteles. De tal manera que el cártel de Sinaloa llegó a ser el más poderoso, atención, 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 del planeta Tierra, del mundo, con presencia en más de 90 naciones de la Tierra, con presencia exitosa. Es tal la cantidad de dinero que manejan y que ganan que ya es incalculable. Y todo porque no tuvo Calderón el valor realmente de atacar el corazón del narco, el corazón de la serpiente, el nido de la serpiente, a fondo, como si lo hubiera hecho Cortés. Y Cortés decide hacerlo. Guerra a todos los cárteles, sin cuartel, con golpes rápidos, sin mucho ruido, como lo hacían los sicarios italianos en su época, identificar bien a las cabezas y ejecutarlas de diferentes maneras, ahorcados, fusilados, decapitados, como han sido los métodos para exterminar criminales en todos los países de la tierra. Envenenados también, con venenos letales, como se ahora
ahora se usa en la silla eléctrica en los Estados Unidos, ya sea por descarga o por inyección letal. Cortés va a dedicarse entonces al exterminio físico de los narcos en una guerra justa, porque no hay otra solución. Porque son demasiados, son 3 millones. Y es una guerra de guerrillas la que Cortés va a emprender. Es una guerra silenciosa, no es una declaración de guerra formal y de cara a la nación y al planeta. Es una guerra en la cual el enemigo a vencer no sabe ni por dónde le va a llegar. El sicario, el fusilero de alta escuela que con un rifle Barrett de 50 milímetros, que es capaz de acertar a 4 kilómetros de distancia, así es como va Cortés a luchar, con armas modernas, con métodos modernos, con estrategias actualizadas, para cortar la cabeza del narco, en donde quiera que se encuentre. Descabezar al narco y los soldados huyen, los narquitos huyen, porque ¿quién va a ser entonces el que distribuya, el que cobre, el que seduzca a los gobernantes, el que los compre? Yendo a las cabezas, se mata a la serpiente. Y claro, Cortés está preparado para una posible invasión, para una posible protesta armada de los Estados Unidos cuando se vean privados de la droga y se vean privados los Estados Unidos de Norteamérica de la principal fuente de ingresos cash, de ingresos contantes y sonantes para la mayor parte de sus principales bancos. El Bank of America, el Chase Manhattan Bank, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos van a sufrir cuando deje de fluir el dinero del narco. Por eso ninguna nación, excepto Italia, ha logrado vencer a la Cosa Nostra, a las mafias italianas y sicilianas, pero por razones geográficas y muy típicas del pueblo italiano, ahora con una gobernante católica como es Giorgia Meloni, pero Italia es otro cuento, es otra historia. Acá estamos en la peor situación geopolítica, al lado de la nación más consumidora de las drogas que producen Colombia, Venezuela y México. Así que en resumen, guerra sin cuartel porque es justa. ¿Cuántos años va a durar? Cortés piensa dedicar toda su vida. Cortés no se va a retirar a España a descansar y escribir sus memorias. Cortés se va a dedicar a dar su vida por la nación que él fundó, porque ve cómo a los mexicanos se nos deshace de entre las manos. Hemos convocado un héroe, hemos descrito su perfil. Así es como podemos aprender historia, porque eso fue lo que hizo Cortés, lo que vimos la vez pasada y lo que habría hecho de haber tenido que vivir en esta época, o que, como el conjuro que hace San Luis Gonzaga acerca de un santo, o como el conjuro que otro santo hace para que San Luis Gonzaga llegue a hacer la curación de un enfermo terminal de peste negra en la Italia de su época. Los santos son intercesores. Hagamos oración para que de alguna manera los santos convocados, los héroes convocados, porque aunque Cortés no sea un santo, es un justo que está en el cielo, porque murió rodeado de sacerdotes, se confesó, escribió sus pecados, pidió perdón, murió célibe, reconoció sus errores. No es un santo porque no practicó durante toda su vida las virtudes cristianas en forma heroica, porque tuvo un amante, la Malinche. No es un santo, pero es un justo. Convoquémoslo en su espíritu, pero a los santos
patronos de la Ciudad de México, a los santos y sobre todo a nuestra Madre del Cielo, María de Guadalupe, invoquémosla de rodillas para que sea ella la que salve nuestra patria y acreciente nuestra fe. Y con mucho agotamiento hasta aquí llego. Y espero sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor.